Buenos días. Para los que no me conozcáis aún, comienzo por presentarme. Mi nombre es Rocío Sánchez Alonso y soy la asesora jurídica del Centro Comarcal de la Mujer, perteneciente a la Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir. Dentro del ejercicio de mis funciones me desplazo de manera itinerante por los municipios de Hornachuelos, La Victoria y Guadalcázar. Si bien debido a la situación excepcional en la que nos encontramos no nos es posible acudir de manera presencial, pero seguimos trabajando desde el despacho para atender telemáticamente todas esas consultas que van surgiendo durante este periodo. Como ya sabéis y os conté en la sesión anterior, de ahí surge la idea de crear este pequeño espacio jurídico en el que poder atender todas vuestras consultas y poder contaros cuáles son las preguntas más frecuentes que llegan hasta nuestro despacho, para que así podáis cómodamente desde el salón de vuestra casa resolverla de manera particular. Si bien reitero que esta es una información orientativa y general. Si tenéis algún caso concreto, habrá que estudiar sus particularidades y habrá que atender a la casuística de cada uno de ellos para poder afrontarla de la mejor forma posible. Y para ello tenéis a vuestra disposición nuestro número de teléfono y nuestro correo electrónico para contactar con nosotros siempre que lo necesitéis. Hoy vamos a abordar uno de los temas que entiendo que ha supuesto el caballo de batalla de los juristas durante estos 2 meses que llevamos pasados desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de este año. Es el caso de los expedientes de regulación temporal de empleo, los conocidos como ERTE. Solo voy a dar unas nociones muy breves sobre qué significa estar incluido en un ERTE y luego nos iremos a algunos casos concretos que creo que son interesantes y que os pueden ayudar a muchos de vosotros y de vosotras. Bueno, el ERTE es una figura que estaba ya reconocida en nuestro derecho laboral, si bien este Real Decreto introduce algunas novedades. A grandes rasgos abordaremos cada una de ellas, pero deciros como punto de partida que estos expedientes temporales de regulación de empleo suponen una suspensión de la relación laboral entre el empresario y el trabajador, de manera que el empresario no está obligado a pagar el salario, una de las obligaciones básicas del contrato laboral, y el trabajador no está obligado a prestar sus servicios laborales. Lógicamente, esta situación se mantendrá con carácter temporal y limitada en el tiempo. En estos casos, en los que se han producido estos ERTE derivados por la situación de pandemia en la que nos encontramos, se denominan ERTE por fuerza mayor, es decir, surgen ante la imposibilidad material de ejercer la prestación laboral tanto por el trabajador como por el empresario. Solo una nota con respecto al empresario: no estará obligado a pagar las cotizaciones de sus trabajadores durante este periodo. Será el Gobierno el que se encargue, con cargo a los presupuestos, de pagar estas cotizaciones. Es una de las particularidades que se reconocen con respecto a los autónomos y, bueno, ya abordaremos en sesiones posteriores algunas otras que son interesantes, pero quiero centrarme en los trabajadores y trabajadoras que os encontráis en esta situación porque entiendo que sois los que os encontráis más preocupados y en un periodo de mayor incertidumbre. Deciros en primer lugar, como he dicho, que se suspende la obligación de realizar vuestra prestación laboral, es decir, no tendréis que ir a trabajar, pero de igual manera recibiréis un salario al estar incluido en un expediente temporal de regulación de empleo. Este salario será en la mayoría de los casos un 70% de vuestra base de cotización, salvo aquellos que tengan un acuerdo con el empresario o trabajen en un sector en el que exista un convenio colectivo que regule la prestación al 100%. En la mayoría de los casos, como os digo, será un 70% de la base de cotización. Os animo a coger una nómina y ver este concepto en la misma, que aparece perfectamente detallado, porque no es lo mismo que salario base, ni salario bruto, ni contingencias comunes. Vayámonos al epígrafe de base de cotización y calculemos un 70%. Ese será el importe que en la mayoría de los casos, como os digo, cobrará el trabajador mientras se encuentre en esta situación. Además, durante este periodo el trabajador no debe ganar vacaciones, es decir, esos 2 días y medio aproximadamente que vamos acumulando por cada mes de trabajo de vacaciones se encuentra suspendido. E igual ocurre en el caso de las pagas extras. Tampoco se deben ganar estas pagas extras durante ese periodo. Como principal peculiaridad que introduce el Real Decreto que señaló el estado de alarma, se introduce que el trabajador no es necesario que tenga cotizado un periodo mínimo. En situaciones normales, para estar incluido en el ERTE y cobrar una prestación, es imprescindible que el trabajador tenga un periodo mínimo cotizado. Eso se establece como una excepción en este caso, por lo tanto,
Tengamos lo que tengamos cotizado con carácter anterior, cobraremos esa prestación por parte del SEPE. Pero además el trabajador no tendrá que realizar ningún trámite, se hará todo automáticamente por parte del empresario, que será el que esté obligado a comunicar esta situación, y automáticamente se irán tramitando estos expedientes. A grandes rasgos, esto es lo que ocurre con un trabajador incluido en un expediente temporal de regulación de empleo. Pero existen muchos casos particulares y voy a intentar resumir algunos de ellos para que, si os encontréis en esa situación, tengáis respuesta a esa pregunta. En primer lugar, vamos a abordar el tema de los trabajadores pluriempleados, es decir, aquellos que tienen o bien dos contratos temporales o un contrato temporal dos contratos a tiempo parcial, o los que tienen un contrato a tiempo parcial y un contrato a tiempo completo, o aquellos que son autónomos y además trabajadores por cuenta ajena. En el primero de los casos, trabajadores que se encuentran con dos contratos a tiempo parcial y que son incluidos en uno de ellos en un expediente de regulación temporal de empleo, podrán cobrar la prestación en la parte proporcional del contrato en el que se encuentren suspendidos, ¿de acuerdo? Es decir, podrán cobrar por el contrato donde siguen trabajando y tendrán derecho a la prestación en el otro tipo de contrato. Si nos encontramos un trabajador que tiene un contrato a tiempo completo y otro a tiempo parcial, la situación cambia sustancialmente. Si nos encontramos incluidos en un ERTE derivado de ese contrato a tiempo parcial, no podremos cobrar ningún tipo de prestación porque ya estamos cobrando por ese contrato a tiempo completo. Pero además, si resulta que somos autónomos y ejercemos nuestra actividad por cuenta propia, pero además tenemos un contrato laboral con otra empresa, no podremos tampoco cobrar la prestación porque estas dos circunstancias son incompatibles. Otro de los temas que ha tenido una gran relevancia es el caso de los trabajadores que se encuentran de baja por enfermedad común, por una incapacidad temporal. En este caso, los trabajadores continuarán cobrando su prestación a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social durante todo el periodo en el que se encuentre de baja por enfermedad común, y si son incluidos en un ERTE no cobrarán este 70% de prestación hasta que no sean dados de alta por parte del Servicio de la Seguridad Social. Igual ocurre en el caso de que estemos disfrutando de una prestación por paternidad o maternidad. No se verá alterada mientras dure esta prestación. Una vez que termine, sí que podremos pasar a cobrar la prestación del 70% por parte del SEPE. Si ocurre en sentido contrario, es decir, nos encontramos con unos trabajadores que están incluidos en ERTE y que con posterioridad tienen un hijo o una hija, en este caso cobrarán la parte proporcional de la prestación por parte del SEPE hasta que surge el derecho a la nueva prestación, es decir, hasta que tenemos el hijo o la hija, y a partir de ese momento será el Instituto Nacional de Seguridad Social quien se hará cargo de nuestra prestación al 100%. Como ocurre en los demás casos, una vez que finalice se volverá al Estado y el cobro natural. Además, tenemos dos circunstancias excepcionales, que son aquellos trabajadores que tienen un contrato con una fecha determinada de fin, es decir, un trabajador que durante el periodo que dura su expediente de regulación temporal de empleo resulta que coincidentemente le termina el contrato. En ese caso se entenderán prorrogados los contratos hasta el tiempo proporcional que ha durado la suspensión. Es decir, por ejemplo, un trabajador que tenía un contrato temporal que finalizaba el 30 de abril, pero es incluido en un ERTE el 14 de marzo. Bueno, pues ese trabajador desde el 14 de marzo hasta el 30 de abril tiene suspendido su contrato durante un mes y medio, y cuando transcurra y se levante el estado de alarma verá prorrogado su contrato durante todo ese periodo, de forma que no sea perjudicado en ninguno de los casos. Sin embargo, si tenemos un contrato de obra o servicio determinado, ¿qué ocurre? Bueno, pues en estos casos dependerá de si la obra o servicio finaliza antes o después. Si finaliza durante el estado de alarma, nuestro contrato se verá terminado y no tendremos derecho a recibir más prestación y seremos excluidos del ERTE. Si nuestra obra o servicio termina con posterioridad a la declaración del estado de alarma, tendremos derecho durante todo ese tiempo al cobro de la prestación. Estas son algunas de las dudas más frecuentes que han llegado a nuestro servicio. No obstante, como siempre os digo, habrá casos particulares y casuísticas muy concretas que habrá que estudiar. Se pretendía que durante estos días, antes del 10 de mayo, todos los trabajadores que estaban incluidos en un ERTE cobraran su prestación. Si bien nos consta que está habiendo algunos retrasos, os colgamos un enlace donde podéis acceder al estado de vuestra prestación. No es necesario que tengáis certificado digital, sino que simplemente con vuestro DNI, los datos personales de vuestro número de teléfono, identificando unos caracteres, podréis acceder al estado de vuestra prestación. Ante cualquier incidencia podéis poneros en contacto con nosotros. Intentaremos ponernos en contacto con el servicio de prestaciones, con el SEPE, para intentar
conocer cuál es la incidencia que existe en esa reclamación. Insisto, estamos a vuestra disposición para atenderos en nuestro número de teléfono y nuestro correo electrónico. Os dejamos toda la información en la presentación que he preparado para vosotros para que podáis visualizarla desde casa cuando tengáis un ratito, y ahí también aparecen todos nuestros datos de contacto. Ha sido, como siempre, un placer pasar este ratito con vosotros. Espero que haya sido de vuestro agrado y que os haya sobre todo resuelto las dudas que pudierais tener. Nos vemos el próximo día. Muchísimas gracias.